Tome su Biblia. Vamos a ir a la palabra del Señor. Aleluya. Vamos a ir al Antiguo Testamento, al segundo libro de Crónicas. Yo sé que estamos hablando de la oración, pero vamos a ir al segundo libro de Crónicas. Le aseguro que está allí en el Antiguo Testamento. Está después de Primera de Crónicas. Está segundo de Crónicas. Hoy voy a seguir hablando de la oración, pero voy a decir algo diferente de la oración hoy de lo que estaba trayendo. Por alguna razón siento compartir esto en este día. Yo sé que Dios nos habla a todos nos habla el Señor, pero Dios conoce cada uno de nuestros corazones, y como Él conoce cada uno de nuestros corazones, Él sabe la palabra que quiere compartirnos y quiere darnos. Y aunque todos podemos usar esta enseñanza de este día, pero yo les pido que tengan un oído abierto, un corazón dispuesto para escuchar lo que Dios tiene aquí. Yo creo que Dios tiene algo para nosotros en este día. Aunque voy a hablar de la oración, pero voy a hacer otro aspecto de la oración en este día. Capítulo 7 del libro de Crónicas. Este es un versículo que voy a leer solamente para empezar. Un versículo muy conocido de todos. Y permítame hablar de la oración de este punto de vista. Versículo 14. Si se humillare mi pueblo, capítulo 7, segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Antes que se siente, dígale a alguien, no es casualidad que estás aquí. Y si es su esposo o su esposa, dígaselo a otro, no es casualidad que estás en este lugar. Siéntese. Ok, permítame. Cada vez que nosotros oramos, de alguna forma, esperamos una respuesta de Dios. No oramos para no esperar respuesta de Dios. Aunque hay oraciones que son para alabanza al Señor, para exaltación al Señor, pero la oración, de alguna forma, esperamos que Dios nos hable, que Dios nos conteste. Esperamos que Dios haga eco de nuestra oración y entonces traiga una respuesta para nosotros. Si Dios no responde, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Oramos más. Cuando sentimos que Dios todavía no nos ha contestado, decimos, pues tal vez tengo que orar más, y entonces dedicamos más tiempo para orar. Oramos más por si acaso Dios no nos escuchó. A veces hay momentos que oramos y sentimos como que Dios no ha escuchado nuestra oración, ¿verdad? Y entonces decimos, pues voy a orar más. Yo no sé si Dios escuchó mi oración, aunque sí sabemos que Dios la escuchó, pero es un asunto que nos consuela, ¿verdad? Nos consolamos a nosotros mismos pensando que tal vez Dios me escuchó, voy a orar un poco más y dedico un poco más de tiempo. Por si acaso, a veces hemos dicho unas expresiones que a veces no tienen sentido, pero yo tantas veces he escuchado a personas que dicen, bueno, yo no sé si Dios me escuchó. O por si acaso Dios está muy ocupado, hermano. Dios no está tan ocupado para no oír nuestras oraciones. Pero tenemos estas palabras, estas expresiones como de consuelo para animarnos a nosotros mismos para ir a orar más. Sí, la oración en sí, como decía la semana pasada, requiere esfuerzo, requiere dedicación. Y a veces somos nosotros mismos los que nos animamos para ir a orar más. ¿Quisiéramos pasar toda una vida orando? Yo creo que sí. Si tuviéramos la oportunidad de solo dormir, comer y orar, lo haríamos. Yo por lo menos, si yo tuviera esa oportunidad de solo dormir, comer y orar y leer la Biblia, sería feliz. Si el cheque llegara, si solo hiciéramos esas tres cosas, sería feliz. ¿Están de acuerdo conmigo, verdad?
Si llegara el depósito directo a la cuenta nuestra solo orando, gloria a Dios, sin tener que ir a trabajar y orar más y orar más. Qué bueno sería eso, pero no es así. Por eso es que también entendemos entonces que tenemos que orar y dedicar más tiempo para la oración. Cuando Dios nos responde, entonces con frecuencia, por alguna razón queremos que Dios nos confirme lo que Dios nos contestó. A otras palabras, Señor, contéstame, te contesto. Confírmame que me estás contestando. Interesante, ¿verdad? Creemos en Dios, oramos a Dios, pedimos que Él nos habla y después de todo eso, todavía no estamos seguros de que Dios nos contestó. Entonces le pedimos una confirmación de que fue Dios. Bueno, si no hubiera sido Dios, ¿quién fue? Si le estamos orando a Dios y nos va a contestar Dios, ¿por qué queremos que Dios nos confirme lo que Él ya nos dijo? La naturaleza humana espera de alguna forma ciertas confirmaciones o afirmaciones para nosotros sentirnos seguros de que Él es. Ahora, sentirnos seguros de que Dios nos contesta no es malo. Pero una vez que Dios nos contesta, mire, pasamos el tiempo, dedicamos tiempo para orar, buscamos su rostro, hicimos lo que dice la Escritura, buscad mi rostro y me hallaréis, tocad, llamad, os abriré. Hicimos todo el trabajo necesario y cuando Dios nos contesta, todavía hay una pequeña cláusula que nos dice, ay, Dios, confírmame que eres tú. ¿Es duda? A veces no es duda. Simplemente es a veces que nosotros mismos no creemos lo que Dios nos contesta. Sí, la oración que va alineada a la voluntad de Dios no la cuestionamos, pero la oración que tal vez está un poquito más allá de lo que yo pensaba, es la que nosotros muchas veces pedimos confirmación del Señor. Por ejemplo, Señor, ¿tú quieres que vaya allá? Y el Señor dice, no, vaya, pero te vas a ir por aquí. Señor, pero yo quiero ir por aquí. Sí, pero vete por este lado. Entonces le pedimos confirmación, Señor, ¿de verdad tú quieres que yo vaya allá? Sí, pero es por aquí. Entonces llega un momento donde nosotros queremos decirle, Señor, confírmame que eres tú, que es por allá y no por donde yo estaba pensando. No es un asunto de una lucha interna, es un asunto de querer estar seguro que es Dios. Querer estar seguro que es Dios no tiene nada malo. Con frecuencia queremos esa confirmación y muchas veces esa confirmación está llena de condiciones. Si eres tú, Señor. A veces yo me pregunto, ¿por qué cuestionamos tanto a Dios cuando le estamos pidiendo a Dios? Todo esto tiene que ver con nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza humana en la que vivimos. Nosotros mismos en nuestra vida diaria somos personas que queremos estar seguros, queremos poner ciertas condiciones para que suceda, ¿verdad? Recuerdo que cuando yo conocí a mi esposa, le dije, vamos a orar al Señor a ver qué el Señor nos dice. Y esta es la condición. Yo le puse 5 condiciones. Tiene que ser así, 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 así. Si sucede bien, si no, no es el Señor. Uno siempre busca cierta seguridad, aún sabiendo de que al único que oramos es a Dios, pero uno busca cierta seguridad mismo, en el mismo contexto de la oración. Muchas veces en nuestras oraciones ponemos ciertos parámetros o ciertas condiciones o ciertas formas o ciertos estilos que tiene que suceder así para estar seguro que es Dios. ¿Sabes? Que Dios es un Dios que nos conoce tanto que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Muchas veces nosotros oramos para lo que nos conviene, Dios nos contesta por lo que Él sabe que es mejor. Y ahí es donde vienen a veces nuestras indecisiones y nuestras luchas. No porque no sabemos que es Dios, sino porque Dios nos responde de la forma que es mejor para nosotros. Nuestras formas a veces de duda o de incertidumbres es por nuestra forma de pensar. Y muchas veces contrasta con la forma de Dios, aunque otras veces no, porque entonces está la otra cita bíblica que dice que nosotros le pidamos al Señor de acuerdo a los deseos de nuestro corazón y que Dios nos va a contestar también. Sí, pero los deseos del corazón que están alineados a la voluntad de Dios son diferentes de aquellos que simplemente son deseos que están fuera de la voluntad de Dios. Algunas veces, yo no sé si a usted le ha pasado, recuerdo estaba, 1994. Allá, bien atrás.
1994, algunos tal vez no habían nacido y otros. En 1994, y recuerdo que yo estaba en la capilla de la escuela y estaba en un rincón y estaba orando al Señor, pidiéndole dirección al Señor por algo específico. Y el Señor me había hablado. Mi oración aquella no era porque Dios no me había hablado, es porque yo estaba refutando a Dios lo que Él me habló. Mi oración aquella con lágrimas, de acuerdo, en esa capilla de estudiantes, donde todos estábamos adorando al Señor, yo me sentía solo en aquel rincón, aunque estaba lleno. Y mi razón de llorar y de pedirle a Dios no era porque Dios no me había contestado, era porque Dios me contestó lo que yo no estaba esperando. Y le estaba refutando a Dios, ¿por qué me estás dando esa respuesta, Señor? ¿Por qué? Pero pasé unas cuantas horas allí porque se extendió el servicio y usted sabe todo eso. Y pasó, y pasó, y pasó. Y llegué a un punto que físicamente me cansé de orar lo contrario. Me rendí. Físicamente me cansé, me agoté de estar insistiendo al Señor de por qué me dio esa respuesta. Llegó un punto donde dije, ok, Señor, ya, me doy por vencido, ya no puedo más, físicamente ya no puedo más. Y dije, Señor, está bien, acepto lo que tú quieres que yo haga. Porque eso que Dios me dio, el Señor, iba a cambiar uno de los planes que yo tenía. Planes espirituales, planes que iban a agradar al Señor, que tenía que ver con predicar su palabra y hacer su obra en el ministerio. Pero yo estaba yendo por este lugar y el Señor me dijo, no, es por aquí. Y dije, Señor, pero yo quiero ir aquí. Es tu obra, es el ministerio, es el llamado. Sí, pero no es por aquí, es por aquí. Y mi argumento era, Señor, pero tiene que ver con tu llamado en mi vida. Sí, pero mi estilo es por aquí, no por aquí. Y traté de ganarle al Señor. Le soy honesto, traté de ganarle al Señor, de presentarle todos mis argumentos con lágrimas y sudor, pero no le pude ganar al Señor. Dios siempre tiene una palabra para nosotros, Dios siempre tiene una dirección para nosotros. La pregunta es, ¿vamos a aceptarla? Queremos aceptarla, aunque muchas veces tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y de hacer las cosas. Y eso es lo que lucha internamente en nosotros. El estilo de Dios versus el estilo mío. La forma de Dios versus la forma mía. El tiempo de Dios versus el tiempo mío. Yo creo que nosotros anhelamos cumplir la voluntad del Señor. Y nuestra lucha muchas veces está en la forma que lo vamos a hacer. Si la respuesta de Dios no cambia, nos frustramos. El Señor quiere que vaya por aquí, lo voy a hacer, pero yo no quiero ir por ahí. ¿No le ha pasado a usted que usted dice, Señor, también voy a aceptar lo que tú quieres, pero no quiero hacer, no tengo el mismo gozo? Porque es que yo quería que fuera por este lado. Y quería que fuera de esta forma y quería que fuera de ese estilo, y le recordamos a Dios lo que Él queríamos y Dios simplemente espera cuando termine de hablar nosotros y nos dice, ok, pero es por aquí. Nos calla sin decir mucho. Si la respuesta de Dios está diferente a lo que la forma en que nosotros la oramos, porque seamos sinceros, cuando nosotros oramos tenemos una forma de pensar de cómo queremos la respuesta. Cuando viene esa respuesta contraria, hay un shock, como decimos internamente en nuestra mente. Y eso produce un shock emocional. Porque somos personas emocionales. Y empieza en nuestra mente y se empieza a convertir algo en nuestro interior, en nuestro ser. Y nos afecta la respiración, nos afecta la forma en que nos sentimos. Algunas veces hasta nos sentimos enfermos y pensamos que es el enemigo. Simplemente es porque a veces no queremos, no aceptamos esa dirección en la forma en que Dios la tiene. Y hay momentos que hay un efecto espiritual también en nuestra vida. ¿Nos hace falta la fe muchas veces? Puede ser.
A veces es falta de fe. A veces no es falta de fe. A veces es falta de ganarle a Dios. Es que, ¿ha querido usted alguna vez ganarle a Dios en algo? No. No me tiene que decir, solo déme una sonrisa y voy a aceptarla como que sí. Ajá. Sí, hemos querido muchas veces aceptarle a Dios y cuando no hemos podido ganarle a Dios, como que nos afecta la fe. Nos debilitamos físicamente, nos sentimos confundidos y al final de todo, muchas veces tomamos la decisión equivocada de no aceptar la voluntad de Dios, la forma de Dios. Y entonces nos afecta nuestra vida espiritual, nos afecta nuestro crecimiento espiritual. Dejamos de pasar tiempo, de pasar tiempo con Dios, dejamos de leer la Escritura, porque entonces tratamos de empezar a descifrar qué es lo que Dios nos dijo y por qué Dios no lo dijo. Perdemos el tiempo tratando de ganarle a Dios los argumentos. 3 cosas quiero mostrarle con esta cita bíblica que leímos en capítulo 7 de 2 de Crónicas, versículo 14. Piensa en la palabra ora, tiene 3 letras, O-R-A, ¿verdad? Ora. 3 cosas que le voy a hablar de esta cita bíblica, se lo voy a decir así. La O representa oración, la R representa respuesta y la A, representa advertencia. En la palabra ora, la O es oración, la R es respuesta y la A es advertencia. Esas 3 cosas les quiero hablar de lo que vimos en esta cita bíblica. Dice el versículo bíblico: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré. Ese entonces está precedido de un punto y coma. Eso quiere decir que hay un momento en que hay que pensar y determinar lo que está sucediendo. Si se convirtieren de sus malos caminos, entonces, entonces hace una separación de lo que tenemos que hacer y de lo que puede suceder. De lo que nos toca actuar y de lo que Dios va a hacer. De mi parte y de la parte de Dios. Esta cita bíblica hasta donde dice de sus malos caminos, está hablando de lo que a mí me corresponde y lo que le corresponde a Dios. Si yo hago, Dios hace. Si yo no hago, Dios no lo va a hacer en este contexto que estamos leyendo. Ahora, las cosas que Dios nos está pidiendo aquí, no crean que necesariamente es fácil. Dice, si se humillare mi pueblo, la humillación no es fácil. Ahora, no estoy hablando de humillar a la gente. Aquí lo que está hablando es de humillarnos nosotros, de rendirnos, de postrarnos, de darnos delante del Señor. Nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza diaria, humillarse no es algo que lo anhelamos hacer. Nadie quiere sentirse humillar, que se está humillando delante del Señor. Si a uno lo humilla, uno saca el apellido, ¿verdad? Como decimos. Si alguien me humilla, yo saco el apellido. Porque no, la humillación no. ¿Verdad? No, la humillación trae vergüenza, trae dolor, trae odio en sí, bueno, ¿qué no trae? En este contexto es diferente. Porque en este contexto Dios está hablando de rendirse. Ahora, no de rendirse en el sentido de perder una pelea. Porque uno se puede rendir si está peleando y ya no puede como y uno se rinde. Se dio por vencido. En este contexto no. En este contexto está diciendo es de entregarse al Señor. En otras palabras, del yo, dejarlo que el yo se humille delante del Señor. Sobre mi nombre, el cual mi nombre es invocado. Y oraren. Orar es fácil, pero hay que trabajar. Orar requiere dedicación, entrega. Requiere búsqueda, y que dice ahí, y buscar en mi rostro. Requiere que nos apartemos con Dios. Requiere que tomemos tiempo para con Dios. Requiere que hagamos unos cambios en nuestro horario diario de nuestra vida. La oración requiere tiempo. Usted quiere buscar a Dios, necesita tiempo para buscar a Dios. Usted quiere meterse con Dios, requiere tiempo para usted meterse con Dios. Requiere.
Requiere que hagamos cambios estratégicos en nuestro diario vivir. Y eso no es fácil. Porque cuando uno está acostumbrado a una rutina, como somos personas de rutinas, cuando estamos acostumbrados a la rutina y hay cambios en nuestra vida, a algunos se les hace más difícil aceptar los cambios que a otros. En el contexto del que estamos leyendo, el Señor dice, ora, busca. Requiere cambios estratégicos en nuestra vida. O sea, si me levantaba a tal hora, levantarme a otra hora. Si me acostaba a tal hora, acostarme tarde. Si antes miraba la novela, ahora en vez de mirar 2 capítulos, miro 1. Requiere cambios estratégicos. Y se convirtieren. Humillarse, orar, buscar y humillarse y convertirse. 4 palabras claves en este aspecto. Convertirse de sus malos caminos. Este versículo nos está dando por un hecho que nosotros vivimos una vida pecaminosa. Y hay que convertirnos de esos malos caminos. Punto y coma. Esa era nuestra parte. Ahora viene la parte de Dios. Entonces yo no sé usted, pero a mí me gusta más la parte de Dios que la parte mía. Me encanta más lo que Él va a hacer que lo que me toca hacer a mí. Si lo vemos desde el punto de vista de la carne, hermano, nos toca trabajar más a nosotros que a Dios. Pero es que Dios es Dios. Él lo puede todo, Él lo sabe todo, omnipotente, omnipresente. ¿Le cuesta a Dios oírnos? No, pero a nosotros sí nos toca hablarle. Nos cuesta tomar el tiempo para hablarle a Dios. Dios está listo para oírnos. Dice, si tú haces estas cosas, entonces yo. Me encanta la palabra yo. Porque eso está indicando de que Dios nos va a prestar atención y Él va a hacer algo. Solo 2 letras. Una palabra grandísima. ¿Recuerda cuando a Moisés le tocó ir a enfrentarse al faraón? ¿Quién dice que me está enviando? El yo soy. Suficiente. Ese es otro mensaje. Yo oiré desde los cielos. Yo oiré. ¿Qué es lo que va a oír? La oración que hicimos. Perdonaré sus pecados porque nos convertimos en nuestros malos caminos y sanaré su tierra. Este versículo 14 es una respuesta que Dios le está dando a Salomón por la oración que Salomón hizo. Porque a Salomón le estaba diciendo, Señor, este pueblo que tú me has dado no es tan fácil. Es cosa dura, es cosa difícil. Tu pueblo está medio rebelde. Es más, la Escritura nos llama a nosotros gente rebelde. Moisés le dijo al Señor, esta es tu gente, este es tu pueblo, es rebelde. Salomón hizo una oración pidiéndole al Señor que le ayudara para con el pueblo. Este versículo es la respuesta de Dios a la oración de Salomón. Si se humillare mi pueblo, tararara. Y entonces estaba hablando acerca de que Dios respaldaría su pacto con nosotros. Iba a haber un pacto ahí con ellos. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un convenio, es algo que se hace con un solemne, es algo estricto, es algo condicional entre 2 o más personas que establecen algo para obedecerlo y para cumplirlo. Jehová le dice a Salomón, yo voy a hacer un pacto contigo. Tú me estás pidiendo algo, yo lo voy a hacer, hagamos pacto. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros hoy. Hacer un pacto con Dios. Señor, yo hago esto, tú haces esto, hagamos pacto. Démonos la mano, sellemos el pacto. El asunto del pacto es que hay que cumplirlo. Si no lo cumplimos, fallamos y hay consecuencias cuando lo fallamos. Porque la violación a un pacto se castiga de diversas formas.
Cuando un tratado o un acuerdo entre dos personas o entidades y no se cumplen esto, entonces hay consecuencias negativas. Y entre Jehová y Salomón hicieron un pacto. ¿Y qué cree? Ese pacto nos toca a nosotros cumplirlo. Todavía sigue el pacto vigente que Salomón y Jehová hicieron. Quiere decir entonces que todavía nos toca a nosotros humillarnos y buscar a Dios y orar y convertir nuestros malos caminos. Y si hacemos esa parte del pacto, Él va a ser la parte del pacto de Él. Si uno de los dos rompemos el pacto, hay consecuencias negativas. ¿Y sabe qué? Dios no piensa romper su pacto. Eso quiere decir que los únicos que podemos romper el pacto somos nosotros. Es más, somos tan atrevidos que a veces rompemos el pacto. Somos tan cabeciduros que a veces rompemos el pacto. Nosotros. Esto no se trata de quiénes somos, de nuestro título, de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento. Todos podemos ser causantes de romper el pacto. Y hay consecuencias negativas. ¿Por qué Dios da este pacto a Salomón? ¿Por qué Dios da esta respuesta a Salomón en forma de un pacto? Por esa misma oración que Salomón hizo en el capítulo 6, que no lo vamos a leer, usted lo puede buscar otro día. Si en el capítulo 6, ahí mismo del libro de Crónicas, es una oración completa del rey Salomón, después que él terminó de haber construido el templo para Jehová, obedeciendo lo dicho por Dios, que le dijo a su padre David que no haría, sino que lo iba a hacer su hijo, Salomón. Dios no permitió que David terminara el templo, pero sí permitió que Salomón lo hiciera. En los versículos 19 al 42 del capítulo número 6, ahí es donde vemos la oración que Salomón empieza a hacer. Pero para entender la oración mejor tenemos que ir al capítulo 7, versículo 14. Porque la oración de Salomón es increíble. Cuando Salomón dedica el templo a Jehová, en el versículo 19 en adelante, empieza a hacer la oración. Y sigue todo. Bueno, vamos a ir rapidito. Vaya ahí al libro, capítulo 6 de Segunda de Crónicas. Capítulo 6, versículo 19. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Y empieza diciendo el 20, que tus ojos estén abiertos. Versículo 22, versículo 21. Así tu pueblo Israel, cuando en este lugar hiciere oración, que tú oirás desde los cielos. Versículo 22. Si alguno pecare contra su prójimo y le exigiere juramento y viniera a jurar ante tu altar en esta casa. Versículo 23. Tú oirás desde los cielos. Versículo 24. Si tu pueblo Israel fuese derrotado delante del enemigo para hacer prevaricado contra ti y se convirtieren y confesaren tu nombre y rogaren delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Ese es el pacto. Esa es la oración que Dios y que Salomón hizo. Y puso al pueblo, Señor, si nosotros hacemos esto, ¿qué vas a hacer tú? Si nosotros pecamos, si nosotros aquí, si nosotros fallamos, si nosotros no hacemos, o si nosotros lo hacemos de otra forma, pero no está de acuerdo a lo que tú haces, si hacemos todo esto y oramos, si hacemos todo esto y fallamos en muchas de estas cosas, pero oramos a ti pidiendo perdón, pidiendo por misericordia, pidiendo por ayuda, ¿qué vas a hacer tú? La respuesta de Jehová entonces es el versículo 14 del capítulo 7. Si ustedes hacen todo eso, si se equivocan, si pecan, si esto y si lo otro, yo oiré desde los cielos. Wow. La oración de Salomón está llena de verdades, como también está llena de expresiones de Señor, queremos hacer esto, pero si fallamos. Señor, queremos hacer esto otro, y si no podemos, ¿qué vas a hacer tú? Entonces Jehová le dice, muchacho, es fácil.
Lo único que tienes que hacer es humillarte. Wow. Si Jehová no hubiera dicho nada más, si Jehová se hubiera quedado diciéndole solamente humíllate, eso es todo lo que tienes que hacer. ¿Cuál es la respuesta a muchas de nuestras situaciones en nuestra vida? Es la humillación. En la oración que Salomón hizo, están estas cosas sobresalientes. Versículo 20 y versículo 40 dice, que estén abiertos tus ojos. Versículo 19, tú mirarás. Versículo 20, que tus ojos, hablándole a Jehová. Versículo 21, que oigas. Versículo 22, si alguno hace. Versículo 23, lo que dice el versículo 23 lo repite 7 veces en la oración. Tú oirás. 7 veces en esa oración. Si tu pueblo, versículo 24, se repite 2 veces en la oración. Si hubiere, versículo 28, si el extranjero, versículo 23, si pecaren, versículo 36, pero si se convirtieren, versículo 38. Entonces termina la oración de esta forma en el versículo 42, dice del capítulo 6. Jehová Dios, no rechaces a tu ungido. Acuérdate de tus misericordias para con David, tu siervo. Entonces la respuesta del Señor está dividida en 2 partes. La primera parte habla de sacrificio. Da inicio a una serie de acontecimientos que lo que reflejan es grandeza y el poder determina la presencia de Dios en medio de ellos. Incluso pudieron ver con sus ojos carnales lo que sucedió, capítulo 7, versículos del 1 al 10. Y todo esto causó que Salomón y el pueblo inmediatamente actuaran, versículo 4. 3 cosas que sucedieron: hicieron sacrificio, hicieron fiesta por 7 días e hicieron asamblea. Capítulo 7, capítulo 7, capítulo 8, versículo 7, versículo 8 y versículo 9. Y todo esto duró 23 días. Wow. La segunda parte es el pacto. Yo he oído tu oración, dice Jehová. Esto es que él afirma que escuchó. Segundo, yo he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Tercero, hace mención de que hay posibilidad de que se cierren los ojos los cielos, cuando Salomón dice, abre los cielos. En otras palabras, si no lo hacemos se pueden cerrar. Pero no, abre los cielos. Si se humillan, la definición de humillarse es inclinar, es doblar parte del cuerpo, como la cabeza o la rodilla, y especialmente en señal de sumisión o de acatamiento. Humillarse es cuando yo entrego y cuando yo me voy, si doblo las rodillas, agacho mi cabeza. Eso es humillarse. En otras palabras, si yo entiendo esto, y cuando necesito y cuando en mi oración está llena de eso, si yo me humillo, dice, si mi pueblo se humilla, si lo hacen. Y fíjense que cuando ustedes hacen esta bíblica, eso no es una pregunta, es una afirmación, si lo hacen. Porque a veces leemos el versículo 7 como una pregunta. No, si se humillan, no es una pregunta. Es una afirmación, si se humillan, si buscan mi rostro, si se convierten. Entonces esta respuesta es como un pacto que está condicionado que el pueblo haga su parte y Dios va a hacer su parte. El versículo 12 reafirma lo que había dicho. Perdón, el versículo 12 reafirma, dice, y ahora en él, versículo 16, si viven adecuadamente, versículo 17, y confirman que así como hizo en el pasado el pacto, lo hará otra vez un nuevo pacto. Si no se acuerda de todo lo que le estoy diciendo, vaya al website, al Rewind, y vuelve y lo oye, y para que lo estudie, porque yo sé que le estoy dando bastante.
Y vaya con calma. Pero, ¿qué es lo que estoy diciendo? El poder que tiene este pacto entre Dios y Dios. Entonces hemos hablado del orar, de la respuesta. Y lo tercero, para terminar, es de la advertencia. Porque aquí hay una advertencia que, wow. Si la primera parte del pacto es dura, la advertencia es más. Y si no podemos hacer la primera parte, imagínense la última parte. La advertencia está de los versículos 19 al 22. Vaya conmigo. Lo vamos a leer. Capítulo 7, versículo 19 en adelante. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Ese es Jehová hablando. Yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa, que es tan excelsa, wow, será espanto a todo el que pasare y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová en esta tierra y a esta casa? 22. Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron, y por eso Él ha traído todo este mal sobre vosotros. No tengo que agregar mucho. Es una advertencia. Las consecuencias de romper el pacto trae consecuencias catastróficas a nuestra vida. Pero es necesario hacer el pacto. No evitemos el pacto. Hay que hacerlo, porque cuando lo hacemos tenemos beneficios del pacto. Pero si no hacemos eso, tenemos consecuencias por no hacerlo. ¿Me entiende? Hay que hacer el pacto. Hay que cumplir lo que Dios espera, que son los beneficios. La palabra de Dios en el pacto es: ustedes dicen, yo hago, pero si no hacen, la advertencia es lo que acabamos de leer. Nos conviene hacer el pacto. Nos conviene. Es mejor para nosotros. Es necesario que hagamos un pacto con Dios. Tiene buenos beneficios, tiene buenos resultados, tiene grandes resultados. Pero el mayor asunto no es hacerlo, el mayor asunto es cumplirlo. Y allí es donde está nuestra parte: cumplir el pacto que hacemos con Dios. Dios lo que pide son 4 cosas: humillación delante de Él, orar, buscar su rostro y convertirnos de nuestros malos caminos. Eso es todo, solo 4, menos mal. Pero no son 4 cosas fáciles. Pero es posible hacerlo. Este es el asunto, hermano. Lo que Dios está pidiendo que hagamos es posible. Porque a veces nos quedamos con un sabor de boca de que es imposible lo que Dios nos pide. No. Si Él no lo pide, es porque es posible. Es necesario. Esta oración es el clamor del rey, del líder, del pastor, del encargado que Dios puso para dirigir al pueblo, para traernos a nosotros el favor de Dios
Y el favor de Dios es bendición para nuestra vida. Debemos esperar que sucedan cosas lindas en nuestra vida. Debemos esperar que sucedan cosas lindas. Cuando obedecemos a Dios, cuando cumplimos el pacto de Dios, espere cosas lindas. Espere abundancia, espere gozo, espere alegría, espere que Dios va a abrir los cielos, va a abrir nuevas puertas, vamos a entrar en la abundancia del Señor. Hay cosas preciosas. No la menciona, pero imagínense, hay sanidad, hay matrimonios saludables, hay familias fuertes, hay tantas bendiciones en este favor de Dios. Las bendiciones van a ser más grandes de lo que esperamos. El libro de Malaquías, cuando habla del diezmo, está hablando del diezmo, pero dice que derramará bendición hasta que sobreabunde. Y no está hablando de finanzas, está hablando de bendición. En inglés me encanta la traducción al inglés de este mismo versículo, en Malaquías. Dice que Dios nos va a bendecir en tal forma que no va a haber cuarto en tu casa para que aguantes tanta bendición. Wow. Si cumplimos, dice, la bendición será tan grande que no tendrás espacio en tu propia casa para que puedas aguantar o guardar tantas bendiciones. Nos conviene orar, nos conviene buscar a Dios, nos conviene humillarnos y nos conviene convertirnos de nuestros malos caminos. Los resultados que tenemos por estas 4 cosas son más grandes de lo que nuestra mente finita pueda pensar. Y no lo hacemos para recibirlas, pero al hacerlas como obediencia por lo que Dios está pidiendo, Dios nos va a bendecir. Yo no oro para que Dios me bendiga. Yo oro porque yo anhelo buscar a Dios. La bendición de Dios ya está prometida. Usted sabe que usted no tiene que buscar la bendición, ya está. La bendición ya está. Está. No hay que buscarla. ¿No dice la Escritura que desde la mañana Dios tiene nuevas bendiciones y nuevas misericordias? ¿No es para nosotros? Estas 2 palabras que utiliza esta cita bíblica están en plural. Bendiciones y misericordias. Me encanta, gloria a Dios, que son en plural. Porque si no, tendríamos que coger a cuál de ellas. Pero dice, cada mañana sus misericordias. Yo no sé usted, este soy yo, pero si yo tuviera que escoger entre la misericordia y las bendiciones, yo creo que escogería las misericordias. Porque la misericordia es perdón. La misericordia es gracia. La misericordia es la bondad de Dios. La misericordia es la gracia de Dios en nosotros. La misericordia es la que nos perdona. La misericordia es la que nos restaura. La misericordia es la que nos levanta. Pero no tengo que escoger porque dice que vienen juntas, vienen de la mano, son de la misma familia de alguna forma. Las bendiciones y las misericordias. No tenemos que escoger bendiciones, lo que tenemos es que recibir las bendiciones. Las misericordias, hace unas cuantas semanas atrás, me estaba pensando en esa cita bíblica de las bendiciones, la misericordia de Dios, y mientras iba al trabajo iba pensando en ellas y mientras estaba allí, y llegó un momento que tuve que dejar de hacer lo que estaba haciendo porque me entró un sentido de un llanto interno. Y dije, Señor, es que si no fuera por tu misericordia. Y en ese momento me acordé de lo más que pude de todas mis faltas y de las cosas que he cometido que no le han agradado al Señor. Y decía, Señor, si no fuera por tu misericordia, ¿dónde estaría yo? Y en ese momento tuve que reconocer que vale la pena buscar a Dios. Vale la pena obviarse. Vale la pena buscar el rostro de Dios. Y vale la pena convertirnos en nuestros malos caminos.
Y Él dice, y Él hará, perdonará nuestros pecados, sanará nuestra tierra, estará atento a la oración que hagamos en este lugar, porque Él nos ha elegido. Sus ojos y su corazón, dice la Escritura, estarán allí para siempre. No tengo tiempo para eso, pero oiga, si se humillan, mis ojos y mi corazón, dice Dios, van a estar allí. ¿Cómo se entiende eso? Le aseguro que he tratado de entenderlo por mucho tiempo y todavía no lo entiendo. Y he tratado, y lo he leído y lo he estudiado. ¿Cómo es que los ojos de Dios y su corazón de Dios van a estar si yo hago 4 cosas? Todavía yo pensé que era inteligente, pero todavía no comprendo todo eso. Es que va más allá de mi raciocinio. Y Él va a estar, sus ojos y su corazón estarán siempre. Wow. Y si andamos en sus caminos como es debido, termina diciendo que Él va a confirmar su pacto. Tenemos que trabajar fuerte entonces. Esta es la advertencia, hay que trabajar fuertes para no sufrir las consecuencias de alejarnos de Dios. Algunos de ustedes me han compartido, hemos hablado que algún tiempo estuvieron cerca de Dios y se alejaron de Dios y volvieron a Dios. Ustedes saben las consecuencias que hay de alejarse de Dios. Aquí dice que hay que trabajar fuerte para no alejarnos y para no sufrir las consecuencias, porque alejarnos de Dios trae consecuencias catastróficas a nuestra vida. Imagínese usted Dios alejándose de nosotros. ¿Se puede imaginar eso? Dios alejándose porque no fui capaz de cumplir el pacto. No digo que se echó para atrás. Dios no se echa para atrás. Yo me eché para atrás al no cumplir el pacto, porque Dios siempre lo va a cumplir. Nos habla de dioses. Y no te digo tiempo, ya va a terminar. Nos habla de dioses. Dice que, porque ustedes adoraron a otros dioses. Y si yo le pregunto, ¿tiene usted dioses? Posiblemente la mayoría de nosotros va a decir, no, nosotros no tenemos otros dioses. Y si le digo que sí, el trabajo puede ser nuestro Dios, nuestro carro, nuestra familia, tantas cosas que puede reemplazar. Todo lo que reemplaza a Dios es un Dios. Todo lo que reemplaza al único Dios es un Dios en nuestra vida. Cuando pensaba en eso, dice Dios, si no hacen esto, yo no voy a cumplir. Escribí esta palabra, usé esta palabra en lo que estaba diciendo. Cuidémonos de no ser sacados de la presencia de Dios. Cuidémonos que no nos saquen de la presencia de Dios. Cierre sus ojos. Más que hacer yo una oración, yo lo único que quiero es que usted haga su oración. Usted sabe dónde usted está. Usted sabe si se ha alejado, si ha roto el pacto. Hay 4 cosas que espera que hagamos. Y por un momentito, unos minutos, hable con Dios, por favor. Y si hay que pedirle perdón, pídale perdón.
Pero sea lo suficientemente valiente para reconocer en dónde usted está y lo que tiene que hacer. Lo dejo por un momento así. Piense. Rewind.